Te voy a decir una barbaridad que quizá te haga apagar el vídeo. Pero si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya quiere verlo. El Nieuwjaarsduik es, a primera vista, el tipo de fiesta que solo celebraría un idiota con exceso de confianza y cero instinto de supervivencia. La imagen todavía me da repelús. Playa gris, viento como cuchillas, y miles de personas, miles, apretujadas en bañador, con una ridícula gorra naranja que parece sacada de una tienda de chistes. Se ríen como si el mar no fuera el mismo mar que te roba el aire de los pulmones en un segundo. Yo estaba allí, con la cámara temblándome en la mano y la mandíbula tan tensa que casi me cruje el diente. Había prometido no meterme. Yo cuento la historia, no me convierto en parte del circo, me repetía. Entonces vi al primero saltar. No corrió heroico como en las películas. No, dio 2 pasos torpes, como si el cuerpo ya supiera lo que venía y quisiera huir en dirección contraria. Entró en el agua y su cara se deformó en una mueca que no era dolor. Era el cuerpo intentando recordar cómo se respira. Abrió la boca, pero el grito se lo tragó el viento. Y por un segundo pensé, esto no es valentía, esto es selección natural con música de fiesta. Detrás de mí, un desconocido chocó contra mi hombro. Me empujó sin querer. Olía a bebida barata y a crema solar vieja, esa mezcla asquerosa que se te queda pegada en la garganta aunque no la pruebes. Me giré para protestar, y vi a mi competidor. No era un competidor, era mi competidor. Bruno, el tipo que convierte cualquier cosa en tendencia. El que te mira como si tú ya fueras pasado. Llevaba un micrófono mejor que el mío, un operador de cámara, un dron preparado, y esa sonrisa de «te voy a ganar antes de que empieces». Me levantó 2 dedos, como saludando, o contando el tiempo que me quedaba, porque ahí estaba el ultimátum, clavado como un cuchillo en el pecho. Si no entregaba un vídeo que reventara las métricas antes del mediodía del 1 de enero, perdía el patrocinio. Sin patrocinio, adiós canal, adiós alquiler, adiós todo. Y entonces, en medio del espectáculo más absurdo del invierno holandés, entendí algo horrible. Yo había venido a reírme de los idiotas, pero la verdadera idiotez era pensar que podía ganar esta historia sin mojarme. Volví la vista al mar. Ese mar negro y brillante, como si fuera petróleo frío, y me dije, no, no voy a saltar. Lo dije con tanta convicción que casi me creí. En ese momento, un niño, no más de 10 años, pasó corriendo delante de mí con una gorra naranja gigante, demasiado grande para su cabeza. Tropezó, cayó de rodillas en la arena y se levantó riéndose, como si el suelo no doliera. Lo vi mirar al agua con una decisión feroz. Y me dio, no ternura, me dio vergüenza. Porque él estaba a punto de hacer algo que yo, con mi orgullo y mi miedo bien planchados, estaba intentando evitar a toda costa. Corte. 36 horas antes, yo no estaba en una playa. Estaba en una cocina caliente, con radiadores ruidosos y una taza de café que sabía a deuda. Afuera, Ámsterdam era una postal fría. Bicicletas mojadas, canales quietos, luces de Navidad que ya parecían cansadas. Tenía abierto el correo en el portátil y una frase parpadeaba como una bomba con cuenta atrás. Entrega antes del 1 de enero, 12 hora local. Debe superar el rendimiento del último lanzamiento. Superar rendimiento, en mi idioma, significaba una cosa, vencer a Bruno. Bruno y yo empezamos casi al mismo tiempo, cuando todavía era divertido y no una pelea. Cuando grababas porque sí, porque te ardían las ideas en el pecho, pero él tenía ese talento venenoso. Convertir la vida en un ring, y yo, sin querer, me dejé arrastrar. Cada vez que yo subía un video, él subía otro parecido, pero con una vuelta de tuerca más cruel, más viral, más fácil de masticar. Me robaba el aire, y lo peor es que no podía odiarlo del todo, porque también era brillante. Esa mañana me escribió un mensaje, como quien deja caer una cerilla en un charco de gasolina. Nos vemos en Scheveningen, que gane el más valiente. Scheveningen. La palabra me sonó como un reto y como una amenaza. La playa más famosa para el Nieuwjaarsduik, la postal clásica, Mar del Norte, gente en bañador, gorras naranjas, gritos, risas, cuerpos temblando. Yo respondí con indiferencia fingida. Voy a contar la historia, no a saltar. Él tardó un segundo. Entonces vas a contar la historia de los otros. Yo voy a contar la mía. Ahí empezó el veneno, porque tenía razón. Puedes narrar 1000 cosas desde fuera, pero la gente no comparte lo que es correcto. Comparte lo que siente, comparte la respiración rota, el temblor real, el no sé si puedo, convertido en lo hice.
Bruno lo sabía. Bruno siempre lo supo. Así que me fui a buscar el origen. No el origen histórico todavía, eso vendría después, sino el origen emocional. ¿Por qué demonios alguien decidiría empezar el año entrando en agua helada? En Países Bajos, el agua no es un fondo de pantalla, es un personaje. Es vecino, enemigo, juez. El agua te da comercio, belleza, reflejos perfectos, y al mismo tiempo te recuerda que este país existe por terquedad humana. Aquí el suelo se negocia con el mar, se discute, se empuja con diques, con dunas, con bombas, con dedos cruzados. Hay una tensión antigua. La tierra dice, soy tuya, y el agua responde, ya veremos. Y cuando vives con esa tensión, el agua deja de ser solo agua, se convierte en prueba. Me lo explicó un hombre mayor en una tienda de arenques cerca del mercado. No me dio su nombre, me dio una frase que olía a sal y a historia. Si aquí no respetas el agua, te educa rápido. Me lo dijo mientras cortaba el pescado con una precisión casi religiosa. La piel plateada brillaba bajo el fluorescente, como una moneda fría. Tragué saliva. No por hambre, por ese asco leve que te da ver algo tan vivo convertido en comida. Y pensé que esa sensación, repulsión y atracción mezcladas, era exactamente lo que yo sentía por el New Jarsduyk. Seguí tirando del hilo. Leí historias de inviernos en los que el mar parecía humo, de tormentas que se tragaban madera y techos, de noches donde el viento sonaba como un animal enorme rascando ventanas. Y también leí la otra cara. La gente en Holanda tiene un talento raro para celebrar lo que debería dar miedo. Hacen fiestas con lluvia, con barro, con frío, como si el clima no fuera un obstáculo, sino un enemigo que hay que provocarle. Y ahí aparece el naranja. Ese naranja casi agresivo que no es un color, es un grito. Es pertenencia, es, mírame, existo, estoy aquí, no me rompes. Póntelo en la cabeza y de repente ya no eres una persona con dudas, eres parte de una marea humana. Mi idea empezó a tomar forma. No iba a hacer un video de, miren qué graciosos están estos locos. Eso sería fácil, y Bruno lo haría mejor. Yo necesitaba convertirlo en una historia. El agua como antagonista, el frío como villano invisible, la multitud como tentación. Pero cada vez que investigaba más me incomodaba un detalle. El cuerpo humano no está diseñado para ese choque. No hace falta exagerar. El agua fría te roba el aire antes de que puedas decidir ser valiente. Lo primero que se va no es la fuerza ni el orgullo. Es el control. Tu pecho intenta inhalar a la fuerza, como si se abriera solo, como una puerta golpeada por el viento. Tus manos se vuelven torpes. Tu piel deja de ser piel y se convierte en una alarma. Y si entras mal, si te crees inmortal por 5 segundos, el agua te recuerda quién manda. Es un espectáculo cómico, hasta que entiendes que también es serio. Y ahí, justo ahí, apareció el primer giro. La persona que más me ayudó a entenderlo no fue un historiador, ni un influencer, ni un holandés de postal. Fue una paramédica. La conocí por casualidad en una cafetería cerca de la estación. Yo estaba recortando guión en mi libreta, y ella vio mi pantalla. New Jarsduyk. Se rió con esa risa cansada de quien ha visto demasiadas cosas. ¿Vas a saltar?, preguntó. Voy a grabar, dije, como si eso me hiciera más inteligente. Entonces graba también lo que no sale bonito, respondió, y me señaló su termo como si brindara conmigo. Graba las piernas que tiemblan, los dientes que chocan, la gente que se marea. Graba el momento en que el cerebro dice sal y el orgullo dice no. Se llamaba Nur. Tenía manos fuertes y uñas cortas, como quien no necesita adornos para trabajar. Me contó que cada año, mientras el mundo grita ¡Feliz año!, su equipo se prepara para lo contrario. Cuerpos que entran en pánico, gente que se confía, resbalones, hipotermia leve, sustos. ¿Y por qué lo hacen?, le pregunté. No contestó rápido. Miró por la ventana. Afuera caía una lluvia finísima que parecía polvo. Porque empezar el año con algo difícil te da la sensación de que puedes con lo que venga, dijo por fin. Es psicológico, pero también es tribal. Si todos saltan, tú no quieres ser el único que se queda. Tribal. Esa palabra me clavó. Porque si era tribal, entonces Bruno iba a explotar ese instinto como dinamita. Él no iba a grabar el mar, iba a grabar la manada. Esa noche, en casa, repetí la fecha en voz alta como quien recita una condena. 1 de enero, 12 de la mañana. Y ensayé mi propio guión como si ya estuviera narrándolo. Dicen que esto es una tradición, dicen que es divertido.
Pero nadie te dice la verdad. El primer enemigo del año no es tu ex, ni tu jefe, ni tus promesas rotas. Es un mar helado esperándote como un perro negro. Dormí mal. Soñé con agua subiendo por escaleras, con gorras naranjas flotando como pequeñas boyas, con una risa que se convertía en tos. A la mañana siguiente, recibí un audio de Bruno. Solo 5 segundos. Su respiración, el viento de fondo y una frase. Te estoy dejando ventaja. Me reí, pero fue una risa seca, porque entendía el segundo giro. Él ya estaba allí, ya estaba calentando el terreno, ya estaba grabando, preparación, anticipación, detrás de cámaras. Yo iba tarde, otra vez. Salí corriendo, metí baterías, tarjetas, micrófono, guantes, una chaqueta demasiado fina para el invierno holandés. Y antes de cerrar la puerta, vi algo en la mesa que no recordaba haber dejado. Una gorra naranja. No era mía. Yo no había comprado ninguna. La toqué. Era de tela barata, esa felpa sintética que se carga de electricidad estática. Me dio un escalofrío. No por el frío, sino por la idea de que el destino, o alguien, ya estaba empujándome a ser parte del ridículo. En el tren hacia la costa, miré a la gente. Había familias con bolsas, jóvenes con risas demasiado altas, parejas en silencio. En un asiento cercano, un chico llevaba 2 gorras naranjas. Me vio mirarlas y sonrió como si supiera el chiste. ¿Primera vez?, me preguntó en inglés. Primera vez grabando, mentí. Yo lo hago cada año, dijo, orgulloso, como si dijera, yo subo montañas. Mi madre dice que estoy loco. ¿Y tú qué dices? Se encogió de hombros. Que por 5 minutos me siento invencible. 5 minutos. Eso era todo. 5 minutos de gloria por un baño de realidad helada. Y ahí, con el tren sacudiéndose y el mar acercándose como una idea oscura, mi historia encontró su motor. No era un video sobre un salto. Era un video sobre por qué la gente necesita saltar. Y sobre por qué yo necesitaba decidir si iba a ser narrador o protagonista. Cuando llegué a Scheveningen, el aire olía a sal y a fritura. Había puestos, música, altavoces, gritos. El cielo era una tapa de metal. Y en el horizonte, el mar parecía inmóvil, como si estuviera esperando su turno para hablar. Vi la zona de seguridad, las ambulancias, los voluntarios. Vi a grupos bailando para entrar en calor, como si el cuerpo pudiera engañar al agua con ritmo. Vi a turistas grabando con móviles, buscando el plano perfecto de la locura ajena. Y vi, por fin, a Bruno, su dron en el aire, su equipo rodeándolo, su sonrisa lista para morder. Me miró y levantó la mano, como quien saluda al rival antes del combate. En su otra mano, casualmente, tenía una gorra naranja idéntica a la de mi mesa. Ahí estaba el tercer giro, el que no quieres ver venir. Alguien había dejado esa gorra en mi casa, para empujarme, para condicionarme, para sembrar una idea. Bruno señaló su reloj, exagerado, teatral, cruel. Y yo, con el mar delante, con el tiempo encima, con mi orgullo a punto de romperse, tuve que admitir lo que al principio me daba asco decir. Tal vez el idiota no era el que saltaba. Tal vez el idiota era el que se creía inmune a la presión de saltar. Y justo cuando pensé que aún podía salvarme quedándome seco, Nur, la paramédica, apareció entre la gente, con un chaleco reflectante y los ojos atentos. Me reconoció, levantó una ceja y sin detenerse, dijo al pasar: «Si vas a contar esta historia, no la cuentes desde la arena», como si me estuviera dando permiso o sentencia. El altavoz anunció la cuenta atrás para el primer grupo. La multitud rugió. El viento golpeó más fuerte, como si el mar también aplaudiera. Yo respiré hondo, noté el sabor metálico del miedo y apreté la gorra naranja en el puño, sintiendo esa tela barata como un contrato. En algún lugar dentro de mí, algo se partió. La idea de que yo era mejor por no participar. Y en ese hueco apareció una pregunta simple y brutal. ¿Estoy a punto de ganar mi historia? ¿O de perderlo todo por no atreverme a ser ridículo? La cuenta atrás ya estaba rodando por los altavoces, y el sonido era como un martillo en la nuca. 10. 9. La playa rugía, el viento mordía, y el mar, ese bloque negro y brillante, parecía acercarse sin moverse, como si solo te estuviera esperando a ti. Yo apreté la gorra naranja en el puño, sentí la tela barata pegándose a la piel húmeda de mis dedos, y tuve un pensamiento que me dio asco por lo cobarde y por lo lógico. Si salto ahora, gano imágenes. Si entiendo por qué empezó esto, gano una historia. Y en un video,
La historia te salva incluso cuando el cuerpo falla. Así que, en lugar de correr hacia el agua con los demás, me di media vuelta y empecé a caminar contracorriente. La gente me chocaba, cuerpos calientes en bañador mezclados con chaquetas, piel de gallina y olor a crema y cerveza. Me miraban como si yo fuera el raro. Todos iban hacia el ritual, y yo me iba hacia las carpas, hacia los puestos, hacia el antes. A la izquierda, entre banderines y música, vi una lona con fotos antiguas. Un pequeño espacio montado como una exposición improvisada, con paneles, recortes, una línea de tiempo y una frase enorme en neerlandés que yo entendía a medias, pero sentí entera. ¿Cómo empezó todo? Entré. Dentro olía a cartón húmedo y café recalentado. Había un calefactor inútil que hacía ruido como un insecto. En las paredes, imágenes en blanco y negro. Una playa vacía, hombres con bañadores que parecían ropa interior de lana, una sonrisa congelada en la cara, el mar como metal. Detrás de una mesa había una mujer con bufanda azul, ojos despiertos, manos manchadas de tinta de imprenta. En su placa se leía un nombre corto. Me miró de arriba a abajo, cámara, gorra naranja, prisa en la cara. ¿Vienes por la historia o por el espectáculo?, preguntó en inglés, sin sonreír. Tragué saliva. No porque tuviera frío, por la forma en que esa pregunta te desnuda. Por los dos, admití. Pero si el espectáculo es todo lo que hay, mi competidor me va a comer vivo. Ella arqueó una ceja, como si esa parte no le sorprendiera nada. Entonces mira esto. Me señaló una foto. Un grupo pequeño, quizás 7 u 8 personas, en la playa. No había banderas, no había masas, no había drones, solo viento. Uno de ellos levantaba un brazo como si brindara con el aire. La mujer me dijo el nombre del hombre del centro. Yo lo había visto antes en mis notas, pero leerlo en voz alta frente a su cara, en esa foto, lo volvió real. Ok, Van Battenburg. Lo llaman el primero, aunque en realidad el primero siempre es una suma de locuras pequeñas, dijo ella. A principios de los años 60, él y un grupo de amigos decidieron empezar el año haciendo algo que el cuerpo odia. No había sponsor, no había gorros naranjas, no había marca. Solo una idea peligrosa. Si sobrevivo al primer minuto, el resto del año me debe algo. Esa frase me clavó, porque yo llevaba semanas sintiendo lo contrario, que el año me iba a cobrar todo. ¿Y por qué lo hizo?, pregunté. ¿Apuesta? ¿Tradición familiar? ¿Demostración? Ella se inclinó hacia mí. Bajó la voz como si fuera a contarme un crimen. Porque la vergüenza es más fuerte que el frío cuando tienes público. Incluso si ese público son solo tus amigos. Me pasó un recorte plastificado. En letras viejas, alguien describía el salto como si fuera una broma. Pero debajo, con lápiz, alguien había escrito una línea que no parecía para el periódico. Parecía para sí mismo. No es valentía, es disciplina. Yo levanté la vista. ¿Eso lo escribió él? Eso lo escribió alguien que lo conocía bien, respondió. Y aquí viene lo mejor. Nadie se pone de acuerdo en el momento exacto, ni en cuántos fueron, ni en quién tembló más. Lo que sí sabemos es esto. Cuando lo haces una vez, el cuerpo aprende el miedo. Cuando lo haces cada año, el miedo se convierte en costumbre. Y la costumbre es un monstruo. Te hace creer que puedes con todo. Mi mente ya estaba montando el guión en tiempo real. No necesitaba una lista de datos. Necesitaba una escena que doliera. Le pedí que me dejara grabar los paneles. Me dijo que sí, pero con una condición, que no lo contara como un chiste. El chiste ya lo cuenta el mar, dijo. Tú cuenta lo que el mar cobra. Mientras enfocaba la cámara sobre las fotos, la carpa vibró. Se oían gritos fuera. La primera oleada debía estar entrando al agua. La gente chillaba como si el frío les hubiera arrancado el alma por la garganta. La mujer ni se inmutó. Como si ya estuviera acostumbrada a escuchar a cientos de humanos descubrir, al mismo tiempo, que el cuerpo es frágil. Me acerqué al panel del primer salto y dejé que mi imaginación hiciera el resto. Porque hay momentos en la historia que, aunque no los hayas vivido, se te pegan como si los hubieras respirado. Y de repente, yo ya no estaba en una carpa con calefactor inútil. Estaba en otra playa. Una playa de invierno de hace décadas, sin música, sin globos, sin gorras. El cielo bajo, gris, aplastando el horizonte, el mar picado, la arena como piedra mojada, y un grupo de hombres jóvenes, no héroes, con los hombros encogidos, riéndose para no admitir que estaban aterrados. Uno de ellos, llevaba el pelo pegado a la frente por la humedad. En la mano tenía un cigarrillo que el viento no le dejaba encender.
Alguien hizo una broma mala. Alguien dijo, si no saltas, pagas las cervezas del año. Todos rieron demasiado fuerte, ese tipo de risa que es un abrigo barato. Y luego vino el silencio. Porque cuando estás frente al agua helada, aunque tengas 20 años y te creas invencible, hay un segundo exacto en el que el cuerpo te traiciona con honestidad. Te dice, no. Y tu mente, si quiere impresionar a alguien, le contesta, sí. Ese sí es el verdadero origen de este ritual. No el calendario, no la tradición. El sí, dicho contra la propia biología. Ok, dio el primer paso. No había épica, solo torpeza. La arena húmeda se le pegó a los pies. El viento le empujó la espalda como una mano burlona. Sus amigos lo siguieron, porque es más fácil morir de risa que morir de miedo. Y cuando el primer pie tocó el agua, pasó lo que siempre pasa y que nadie te cuenta con suficiente claridad. No es frío, es un golpe. Es como si te metieran agujas por todo el cuerpo al mismo tiempo. Es como si el mar te apretara el pecho con una mano gigantesca. El aire se vuelve un lujo. La respiración se rompe en pequeños espasmos. Tus pensamientos se vuelven simples. Sal, sal, sal. Alguien gritó. No un ¡uhú! De fiesta, un grito animal, involuntario. Y ese grito, en la playa vacía, debió sonar como una confesión. No soy tan fuerte como creía. En las fotos, claro, nadie muestra esa parte. En las fotos solo hay sonrisas congeladas, cuerpos tensos y el gesto de «lo logramos». Pero yo podía ver el otro lado, el lado que el objetivo no captura, el instante en que la risa se convierte en pánico. Y ahí viene el giro que casi nadie menciona cuando te cuentan «¿qué divertido es esto?». En el primer New Year's Duik, en aquellos inicios pequeños, hubo un susto serio, no una anécdota graciosa para redes. Un susto de los que te hacen volver a casa en silencio. Uno del grupo, un tipo grande, el que había hecho más chistes, entró demasiado rápido. El agua le cortó el aire, tragó sal, sus brazos se volvieron torpes. Intentó girarse y no coordinó. La gente no se ahoga como en el cine, no se hunde con un adiós. Se queda ahí, luchando en silencio, ocupada en intentar respirar. Ok, lo vio, corrió, lo agarró del brazo, notó la piel dura como piedra. Los otros ayudaron. Lo arrastraron hacia la orilla entre insultos y carcajadas nerviosas. Y cuando el tipo tosió y por fin soltó aire, ninguno se rió. Porque en ese segundo todos entendieron la verdad. Esto no era solo una broma. Si me lo imaginaba tan claro, era porque lo estaba escuchando fuera. La multitud gritando, las respiraciones rotas, la tos, los ¡ay! Que nadie planea grabar. Esa música humana del frío. Volví al presente con un escalofrío que no venía del viento. Venía de una idea peligrosa. Si el origen fue un susto, entonces la tradición no nació de la alegría. Nació de rozar el límite y decidir volver a rozarlo cada año. Me giré hacia la mujer de la carpa. ¿Cómo pasó de ser un grupo de amigos a esto?, pregunté, señalando el ruido afuera, como si el caos fuera un monstruo que estuviera golpeando la lona para entrar. Ella sonrió por primera vez, pero era una sonrisa rara, como quien ha visto cómo una idea se vende. Como todo en este país, primero fue terquedad, luego fue organización, luego fue orgullo, y después llegaron los que olieron negocio. Se levantó y me llevó a otro panel. Allí aparecía el mismo salto, pero ya con más gente. Después, otra foto, cientos. Luego, miles. Y por fin, una imagen que parecía casi moderna. Una marea de gorros naranjas, como si el suelo estuviera cubierto de fuego. El naranja se volvió símbolo, dijo ella. No porque abrigue, sino porque une. Cuando todos llevan el mismo color, nadie se siente ridículo a solas. Y cuando nadie se siente ridículo a solas, es mucho más fácil hacer cosas ridículas en grupo. Aquella frase era oro para mi guión. También era veneno, porque me describía a mí. Yo no quería ser el único cobarde en la arena. Quería esconderme en la masa, aunque fuera para hacer el idiota. La mujer bajó la voz otra vez. Pero hay una discusión vieja, añadió. A Oke le gustaba que fuera un reto, sí. Le gustaba la disciplina. Lo que no le gustaba era convertirse en un anuncio con patas. Cuando empezó a crecer, hubo tensión. El ritual se hizo nacional, se volvió postal, se volvió evento. Y ahí se pierde algo, y se gana otra cosa. ¿Qué se gana? Una excusa, dijo Seca. La gente necesita excusas para enfrentarse a su miedo. Si lo llamas fiesta, se atreven. Yo ya estaba guardando clips mentales. Excusa, miedo, tribu, disciplina.
Y entonces ocurrió lo peor, lo más típico, lo que tenía que ocurrir para que mi rival fuera mi rival. La lona se abrió y entró Bruno. No con prisa, con calma, como si hubiera comprado el lugar. Llevaba un abrigo caro abierto, como si el frío también le tuviera respeto. Miró las fotos 2 segundos, y luego me miró a mí con esa sonrisa que te invita a pelear. «Ah, perfecto», dijo. «El museo ambulante. Tú siempre en el pasado. Es muy elegante». Lo odié con una intensidad limpia. «Y tú siempre en el espectáculo», le respondí sin bajar la cámara. Él se acercó al panel del fundador. Lo señaló como si fuera una marca registrada. «¿Sabes lo que funciona mejor que Origen?», susurró. «Revelación». Me enseñó la pantalla de su móvil. Un chat. Un nombre que yo no conocía, pero que él pronunció con cuidado, como quien saborea una victoria. Alguien de la familia del fundador. Un descendiente. Una entrevista exclusiva. Mi estómago se apretó. «¿Cómo? Trabajo», dijo él, encantado de sí mismo. «Y no te lo tomes a mal. Si tú no ibas a saltar, alguien tenía que hacerlo por la historia». Me lanzó una gorra naranja, la misma textura barata. La atrapé por instinto. «Te queda bien el color de la derrota», añadió. La mujer de la carpa miró a Bruno con una hostilidad educada. Bruno le devolvió una sonrisa de anuncio. Era insoportable. Yo miré mi reloj. El tiempo, ese otro villano, me estaba comiendo. La primera oleada ya había salido del agua. Y la playa estaba llena de cuerpos temblando, mantas térmicas brillantes como piel de aluminio, risas histéricas, ojos demasiado abiertos. No eran risas felices, eran risas de «sigo vivo». Y yo tenía que entregar antes del mediodía. La postproducción, el montaje, el texto, el upload, todo en horas. Bruno se fue sin despedirse, como quien deja una puerta abierta para que el viento te golpee. La mujer me miró. «No persigas su juego», me dijo. «Si él tiene una entrevista, tú necesitas algo que no se pueda copiar». «¿Qué?», pregunté casi suplicando. Ella abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. Dentro había una hoja con letras viejas y una foto que no estaba en los paneles. OK sentado en una silla, envuelto en una manta, ojos serios. No había sonrisa, solo cansancio. Y al lado, una frase escrita a mano, corta, feroz, que parecía arrancada de un momento de verdad. «Cada año pienso que no volveré. Cada año vuelvo. No por placer, por promesa». Se me erizó la piel. «¿Promesa a quién?», pregunté. «Ahí está tu historia», dijo ella. «No es tradición, no es fiesta. Es una promesa privada hecha pública. Y tú tienes cara de alguien que también hizo una promesa y ahora está pagando el precio». No me conocía, pero me había leído. Grabé esa hoja con manos que ya no me obedecían del todo. No por el frío, sino por la presión. «¿Puedo usarlo?», pregunté, como si estuviera pidiendo prestada una reliquia. «Si lo cuentas con respeto», respondió. «Y si no lo usas para reírte de la gente». Asentí. Salí de la carpa y el viento me golpeó como una bofetada. Afuera, la segunda oleada se preparaba. La música subía. El presentador gritaba frases motivacionales como si esto fuera un estadio. Y el mar seguía ahí, quieto, oscuro, esperando su turno. Vi a Nur a lo lejos, moviéndose entre mantas térmicas y caras pálidas, hablando con alguien que temblaba demasiado. Me miró un segundo y señaló mi gorra naranja, como diciendo, «No me mientas». Yo miré mi reloj otra vez. La cuenta atrás real no era la del altavoz, era la mía. Minutos cayendo como monedas en un bolsillo roto. Si Bruno iba a contar la revelación con la familia del fundador y además iba a saltar, yo solo tenía una forma de ganar. Hacer que el origen no sonara a museo, sino a amenaza. Hacer que el espectador sintiera el primer salto en la garganta. Y luego, hacerlo yo. Porque si yo no saltaba, mi voz sería solo eso, voz. Me quité la chaqueta. El aire me mordió los brazos. Sentí la piel levantarse en miles de puntas. El mundo se volvió más nítido, más cruel. La arena fría se me coló en los zapatos. Empecé a caminar hacia la zona donde la gente se cambiaba, hacia el lugar donde se toma la decisión final. A mitad de camino, vi a Bruno ya en bañador, calentando como un atleta, hablando a cámara con una energía que parecía falsa y perfecta. Su operador lo seguía como una sombra. Bruno me vio. Levantó el pulgar, como si me diera ánimo, y eso fue lo más ofensivo de todo.
Luego señaló el mar, y movió los labios sin sonido, pero yo lo entendí. Nos vemos ahí. El altavoz anunció que la siguiente salida sería en minutos. La gente empezó a empujarse hacia la línea. El suelo vibraba con pasos. La marea humana olía a piel, a sal, a adrenalina. Yo me puse la gorra naranja. La tela me apretó la frente. Ridícula, infantil, perfecta. Y mientras caminaba hacia la línea de salida, con el corazón golpeándome como si quisiera escapar por la boca, la frase del fundador me golpeó otra vez. No por placer, por promesa. La pregunta era, ¿a quién le estaba prometiendo yo esto? ¿Al patrocinio? ¿A mi canal? ¿A mi orgullo? ¿A la idea de no quedarme atrás? No tuve tiempo de responderme. La voz del presentador subió, la multitud rugió, y el mar, por primera vez, pareció sonreír. La línea de salida era un alambre invisible. La gente se apretaba como si el calor de piel con piel pudiera negociar con el mar. Yo, con la gorra naranja puesta, notaba cómo la tela me picaba la frente y cómo el aire helado me mordía los hombros. A mi derecha, un tipo se echaba agua del termo en la nuca para engañar al frío. A mi izquierda, una mujer respiraba como si estuviera a punto de subir a un ring. Y en medio de ese ruido, en medio de esa cuenta atrás que se repetía una y otra vez por los altavoces, me golpeó una idea incómoda. Si salto ahora, voy a tener un clip espectacular, pero mi vídeo seguirá siendo el mismo vídeo que haría cualquiera. El fundador, su promesa, su vida, todo eso se quedaría como un decorado. Bruno ya estaba listo, a unos metros, rodeado de su equipo. No era solo que fuera mi rival, era que parecía fabricado para este momento. Sonrisa calibrada, lenguaje corporal de «esto no me afecta». Y yo, por dentro, era un paraguas roto en una tormenta. Miré mi reloj. El tiempo no avanzaba, me mordía. Y entonces hice lo peor, o lo mejor, que se puede hacer en un evento masivo cuando la multitud te empuja hacia adelante. Me salí de la corriente. Me abrí paso hacia un lateral, hacia donde el ruido era menos ensordecedor, hacia donde había un pequeño grupo de personas que no miraban el mar, sino a la gente. No iban a saltar, observaban. Tenían los ojos de quien ya ha visto ese grito del primer contacto con el agua 1000 veces. Uno llevaba una chaqueta vieja con un parche cosido a mano, un círculo con un nadador y una palabra que no entendí del todo, pero que se parecía a invierno. Al lado, otro sostenía una taza humeante con dedos rojos. Eran mayores, sí, pero no frágiles. Tenían esa dureza tranquila que solo te da haber sobrevivido a tu propio orgullo. Me acerqué. «Perdón», dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería. «Estoy haciendo un reportaje. Busco a los que estuvieron cerca del origen, a los que conocieron al hombre que empezó esto». El del parche me miró como si pesara mi intención, no mi cámara. Luego hizo un gesto breve hacia un banco de madera. «Siéntate. Si te quedas de pie, te vas a ir antes de escuchar lo importante». Me senté. La madera estaba fría, como si guardara el invierno dentro. «¿Lo conociste?», pregunté. Él soltó aire por la nariz. No era una risa, era un recuerdo que le dolía un poco. «Ah, ok, sí. Y te advierto una cosa. Si vienes buscando un santo o un loco, te vas a ir decepcionado». Era peor. Era un hombre normal con una idea que le creció como una mala hierba. Se llamaba Henk. No lo dijo con grandilocuencia, lo dijo como quien deja una herramienta sobre la mesa, y a su lado, el otro hombre, Jan, asintió. Henk miró hacia el mar, pero no como lo miran los que van a entrar. Lo miró como se mira a un animal viejo que conoces desde niño. Ok, nació donde el agua te habla todo el año. No como turismo, como amenaza. De niño aprendió algo que aquí aprendes rápido. El agua no te odia, simplemente no le importas. Y eso curiosamente lo convirtió en alguien disciplinado. Yo levanté la cámara, pero Henk me detuvo con la mano. «Antes de grabar, escucha», dijo. «Si no, vas a montar una caricatura». Asentí, bajé la cámara, tragué saliva, y el ruido de la multitud quedó detrás, como un océano dentro del océano. «Ok, no empezó saltando por diversión», continuó Henk. «Empezó entrenando, solo, en canales, en mañanas que dolían. Se metía en el agua cuando todavía era de noche y salía con la piel blanca, como de papel. ¿Sabes cómo se ve una mano después de demasiado frío? No arrugada, no. Se ve muerta por un rato. Y él la miraba como si fuera parte del trato. ¿Qué trato?», pregunté. Henk me clavó los ojos. «El trato con su cabeza». Jan carraspeó y añadió, con voz más suave. «Ok, tenía una forma rara de pelear con los pensamientos.
No hablaba de salud mental ni nada de eso, era de otra generación. Pero había días en que se quedaba mirando el suelo, como si el suelo le debiera una explicación. Y entonces se iba al agua. Volvía distinto, no feliz, silencioso, como si el frío le hubiera ordenado las ideas. Esa frase me hizo un nudo, porque yo estaba allí por una razón parecida, aunque con otro nombre. Miedo al fracaso, miedo a quedarme atrás, miedo a que mi vida se reduzca a una gráfica en una pantalla. Henk se inclinó hacia mí, bajó la voz. La gente cree que el New Jaarsdijk nació como una broma. Y sí, hubo bromas, pero hubo una cosa que lo marcó todo, una promesa. Ok, no lo decía en voz alta, pero lo repetía con actos. Se lo veías en la forma de prepararse, en cómo miraba a los demás antes de entrar, como si contara cabezas. Yo sentí un escalofrío que no era viento. ¿A quién le prometió?, pregunté. Henk tardó un segundo. Sus dedos apretaron la taza. El vapor le subía a la cara. A un amigo que no volvió del agua, dijo. El mundo se me volvió más quieto. Incluso el altavoz, por un instante, pareció lejano. Jan siguió, como si completar el silencio fuera una obligación. No fue aquí, no fue en este evento. Fue antes, otro invierno, otra noche. Ton, se llamaba Ton. Salieron a nadar porque sí, como hacen los jóvenes que creen que el frío es un mito. Hubo corriente, hubo pánico, hubo oscuridad. Ok lo buscó. Lo sacaron, pero ya no era el mismo mundo. Henk apretó la mandíbula. Desde entonces, Ok nunca aceptó que la gente se metiera sin respeto. Por eso, cuando esto empezó a crecer, él insistía en reglas. Pareja. Tiempo limitado. No entrar si has bebido. No entrar si te crees invencible. Él sabía que el mar no necesita mucho para ganarte. Esa era la parte que nadie quería escuchar cuando estaba bailando para entrar en calor. Pero era la parte que yo necesitaba para que la historia tuviera hueso. Yo iba a preguntar más cuando, como si el destino estuviera escuchando, una voz firme interrumpió por detrás. Y aún así, cada año se llenaba de gente que no escuchaba. Giré la cabeza. Era Nur. Llevaba el chaleco reflectante, el pelo recogido, las manos listas. Y en sus ojos había algo que no había visto antes. No solo profesionalidad, rabia contenida. Henk la miró y asintió con respeto. Nur, dijo. Pensé que hoy no venías. Vengo siempre, respondió ella, y luego me miró a mí. Tú, el de la cámara, ¿sigues queriendo contar esto desde la arena? Mi boca se abrió, pero Nur levantó una mano, como si ya supiera la respuesta. Antes de que digas nada, escucha otra cosa, dijo. Sacó de un bolsillo interior un silbato viejo, gastado, con una cuerda remendada. Esto era suyo. Yo parpadeé. ¿Suyo de OK? Nur asintió. Era mi abuelo. El giro me golpeó en el estómago con una mezcla rara. Alivio, porque de pronto tenía una conexión real. Y culpa, porque mi primera reacción fue pensar en el video, en la ventaja, en Bruno. Nur me leyó la cara con una precisión casi cruel. «No se te ocurra usarlo como truco», dijo, bajo. «Si me vas a convertir en la nieta del fundador para ganar clics, te saco de aquí yo misma». «No», dije rápido, «solo no lo sabía». Henk miró al mar. «Ya te dije que no era un santo, era una persona, y como persona dejó huellas en su familia». Nur sostuvo el silbato un segundo más, como si pesara un objeto que también pesa en la memoria. «Mi abuelo no quería ser famoso», dijo. «Quería que la gente entendiera el ritual, y lo perdió. Porque cuando el evento crece, la gente confunde valentía con show». Me dieron ganas de mirar a Bruno, de imaginar su dron, su sonrisa, su revelación. Pero Nur siguió, y su voz me ató al pasado. En casa, él no hablaba del mar como diversión, hablaba como si fuera una frontera. Había noches, yo era pequeña, en que se levantaba antes del amanecer y se quedaba sentado en la cocina con una taza de té, en silencio. Mi abuela le decía, ¿otra vez? Y él respondía, solo hoy. Y claro, siempre era solo hoy. Nur se quedó mirando un punto en la arena, como si lo viera ahí. Volvía con las orejas rojas, con la piel como vidrio. Y no sé si lo entiendes, pero hay algo casi humillante en ver a un adulto temblar sin control. No el temblor de hace frío, el temblor de mi cuerpo está tomando decisiones por mí. Yo lo vi, y aún así, él lo repetía.
como si ese temblor fuera el precio de mantener una promesa viva. Hank añadió con voz ronca. Después de lo de Ton, OK se obsesionó con el nunca solo. Eso no era marketing, era culpa. Ahí estaba el corazón, culpa convertida en tradición. Y entonces sucedió algo que me subió el pulso de golpe, como un animal que huele peligro. Bruno apareció a unos metros, caminando hacia nosotros con su cámara como una lanza. No venía a saludar, venía a robar. Lo vi desde lejos por la forma en que apuntaba el objetivo. Directo a Noor, directo a su chaleco, directo a la palabra abuelo que todavía no había dicho en su video. No, susurré, más para mí que para ellos. Noor también lo vio. Su mandíbula se endureció. Bruno se acercó, sonrisa encendida, voz amable de vendedor. ¡Noor! ¡Qué casualidad! Estaba buscando justo a alguien del equipo médico, para hablar de seguridad, ya sabes, súper importante. Noor lo miró como si fuera barro en el zapato. No estás buscando seguridad, dijo. Estás buscando una cara para tu miniatura. Bruno soltó una risita. No seas dura, la gente necesita un gancho. Noor levantó el silbato. Este es el gancho de mi abuelo, dijo sin gritar. Y no es tuyo. El operador de Bruno hizo un pequeño movimiento con la cámara, intentando encuadrarla igual. Noor dio un paso atrás y se giró hacia mí. Tú, me dijo, si vas a contar su historia, la cuentas sin robarla. Y si vas a saltar, lo haces siguiendo las reglas que él repetía hasta cansar. Bruno abrió los brazos, teatral. ¿Y él sí y yo no?, preguntó sonriendo. Noor lo miró con un desprecio frío, el tipo de desprecio que no se aprende en internet. Tú no escuchas, tú solo recoges, y yo no alimento a recolectores. Bruno apretó la mandíbula un instante. Su máscara falló una fracción de segundo. Y ahí vi algo que me sorprendió, inseguridad. No, enfadado porque no le dan entrevista. Inseguridad de verdad, como si algo le doliera más profundo. «Vamos», dijo Bruno a su equipo, y se fue rápido. Demasiado rápido para alguien que no está herido. Yo lo seguí con la mirada, y sin querer, noté un detalle. Bruno caminaba raro, como cuidando un pie. Noor me tocó el brazo. «No te distraigas», me dijo. «Si saltas, saltas con cabeza. El mar no premia el ego, el mar lo castiga». Asentí, pero mi mente ya estaba corriendo. Si Bruno estaba lesionado y aún así iba a saltar, iba a forzarlo por el video. Si le salía mal, sería un desastre. Y un desastre también da clics. Él lo sabía. Era capaz. La tensión crecía como una ola que aún no rompe. Volví a Hank y Jan. «Cuéntenme de él, de OK», dije. «No solo del evento, de su vida». Hank se acomodó, como quien decide abrir una caja vieja. OK trabajaba como si fuera cualquiera. Tenía horarios, responsabilidades, discusiones con su mujer por la hora a la que volvía. Pagaba cuentas, tenía días malos, tenía rodillas que crujían. Esa es la parte que el mito borra. A la gente le gusta imaginar al fundador como una estatua, pero él era más terco. Jan sonrió un poco. «Terco es un insulto suave», dijo. Él era un tipo que podía convertir un no en un «mira como sí». ¿Sabes por qué? Porque tenía una relación rara con el miedo. No intentaba eliminarlo, lo domesticaba. «Si tengo miedo», decía, «entonces sé exactamente dónde estoy». Yo le pedí a Jan que me repitiera esa frase. Me la repitió más lento, como para que entrara en hueso. Y Noor añadió, como si completara el retrato. En casa, mi abuela decía que el frío era su religión. No porque le gustara sufrir, sino porque el sufrimiento le daba estructura. Cuando todo lo demás era confuso, el frío era simple. Entras, respiras, aguantas, sales. Punto. Ese tipo de simplicidad es peligrosa, te salva y te atrapa. Noor miró hacia el mar. La multitud volvía a rugir. Otra oleada se preparaba. El presentador gritaba. La música era una orden. ¿Y cómo se volvió masivo?, pregunté, aunque sabía que ya lo habíamos rozado. No quería el qué, quería el quién. Hank resopló. Se volvió masivo cuando aparecieron los organizadores que olían oportunidad. Al principio era un grupo, luego un club, luego un evento. Alguien trajo una mesa, alguien trajo un altavoz, alguien trajo un «vamos a hacerlo más grande». Y cuando lo haces más grande, vienen más. Y cuando vienen más, necesitas seguridad. Y cuando necesitas seguridad, necesitas dinero. Y cuando necesitas dinero, aparecen las marcas. Completó Noor, con una dureza que parecía personal.
Yo noté cómo apretaba el silbato. Mi abuelo discutió mucho por eso, dijo. No porque odiara el dinero, odiaba el ruido. Odiaba que la gente viniera por una foto y no por el reto. Lo que él quería era que, aunque vinieras por la foto, salieras con respeto. Jan se inclinó hacia mí, conspirativo. Pero, ¿sabes cuál es el detalle que nadie cuenta? Dijo. Ok, también se benefició del crecimiento, porque cuando se volvió grande, dejó de ser ese señor raro que se mete al agua en invierno y se convirtió en tradición. Y cuando algo es tradición, la gente te deja en paz. Ya no eres un loco, eres un símbolo. Ahí estaba la paradoja. El hombre que no quería el show, necesitó que el show existiera para que su idea sobreviviera. A veces la pureza no gana, a veces gana el compromiso sucio. Nur lo admitió con una mueca amarga. Sí, y él lo sabía. Por eso era tan exigente con las reglas. Porque si iba a ser grande, al menos no quería que fuera mortal. Henk me miró directamente. Si vas a narrar esto, no lo vendas como «qué divertido». Véndelo como lo que es, una negociación entre la vergüenza y el miedo, entre el deseo de pertenecer y el instinto de sobrevivir. Yo asentí, y miré mi reloj otra vez. La hora me golpeó. Ya estaba más cerca del mediodía de lo que mi estómago podía aceptar. Tenía que grabar, saltar, sobrevivir, montar, exportar y subir. Y todavía me faltaba lo principal, el agua. Nur, como si oyera mis pensamientos, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Escucha», dijo rápida. «Si vas a saltar, no lo hagas para ganarle a Bruno. Hazlo porque lo controlas. Si entras con rabia, el agua te rompe». «¿Crees que me va a romper?», pregunté, medio en broma, medio en pánico. Nur no sonrió. «Creo que el agua rompe a cualquiera que se crea especial». Esa frase me dejó desnudo. Y entonces llegó el segundo giro de esta parte, el que me hizo ver a Bruno de otra forma. A pocos metros, detrás de una valla, vi al equipo de Bruno agachado. Bruno estaba sentado en una caja de plástico, y su operador le apretaba el tobillo con una venda. Bruno tenía la cara pálida, la sonrisa apagada. No miraba al mar con arrogancia, lo miraba como si fuera una deuda antigua. Nur también lo vio. Suspira, casi imperceptible. «Ahí tienes tu showman», dijo. «A veces el que grita más fuerte es el que más miedo tiene». Yo me quedé mirando, y vi algo que me heló más que el aire. Bruno movió los labios, hablando sin micrófono, pero por su cara pude leerlo. No era «vamos», no era «lo tengo», era otra cosa, era «no puedo». Su operador le dijo algo, lo animó. Bruno cerró los ojos un segundo, como si tragara un recuerdo, y cuando los abrió, volvió a ponerse la máscara. Se levantó, caminó con cuidado, se colocó el micro, sonrió a cámara como si nada, como si el miedo fuera una escena que se corta en edición. El mar no corta. Nur se apartó del banco y me miró. «Tienes prisa, lo huelo», dijo. «Y lo entiendo, pero tu prisa no vale una ambulancia más. Si entras, entras corto, respiras, no te haces el héroe, sales». Yo asentí, y por primera vez no fue un asentimiento para quedar bien. Fue un asentimiento de «necesito vivir». Henk se levantó también, me puso una mano en el hombro. Tenía palma dura, de trabajo. «Y recuerda lo de OK», dijo. Él no saltaba por placer, saltaba por promesa. Tú decide cuál es la tuya, porque si tu promesa es solo ganar, el frío te va a enseñar una lección que no te va a gustar. La multitud volvió a rugir. La siguiente cuenta atrás arrancó. Yo me levanté del banco. La madera se me quedó pegada al pantalón como si quisiera retenerme. Sentí el viento golpeándome los costados. La gorra naranja ya no me parecía solo ridícula, me parecía un uniforme de batalla. Caminé hacia la línea de salida. Cada paso era un sí y un no al mismo tiempo. Miré el mar, negro, brillante, sin expresión. Un animal enorme, esperando. Y cuando me acerqué, vi a Bruno colocarse a mi lado, justo a mi lado, como si quisiera que el mundo entendiera que esto era un duelo. Me miró, y por primera vez en todo el día, su sonrisa no fue segura. «Que gane el más valiente», dijo, pero su voz traía un temblor leve, casi invisible. Yo lo miré, y tuve ganas de decirle algo cruel, algo que lo rematara, algo que lo hundiera antes de que el mar lo hiciera. Pero recordé la frase de Nur, «El agua rompe a quien se cree especial». Así que solo dije, «Que gane el que salga». El altavoz gritó el número final, la masa se tensó, y en ese segundo, justo antes del primer paso, entendí la última verdad sobre los héroes de este ritual. No son los que entran sin miedo, son los que entran con miedo, y aún así respetan al mar.
Eso es lo que OK intentó enseñar toda su vida. Eso es lo que Nur estaba intentando salvar con un silbato viejo. Y eso era lo único que podía salvarme a mí, de mí mismo. El altavoz escupe el último número como si te empujara con la voz. Y de pronto, sin que nadie lo ordene de verdad, el cuerpo colectivo hace lo mismo. Arranca. No es una carrera elegante, es una estampida contenida. Arena que salta, pies descalzos que patinan, hombros chocando, alguien riéndose demasiado fuerte, alguien maldiciendo. Yo corro también, pero no para ser valiente. Corro porque si me quedo quieto un segundo más, mi cerebro me va a traicionar y me va a sacar de la fila como un niño arrastrado por la oreja. Bruno corre a mi lado, y su zancada no es firme. Hay un microtemblor en su tobillo vendado, una especie de mentira muscular. Sí puedo, sí, como si repitiera un hechizo. La orilla llega antes de lo que uno imagina, porque la playa te engaña. Parece que el mar está lejos, pero es solo una ilusión. 2 pasos más, y el mundo cambia. El primer contacto no es frío. Es una bofetada que te borra el aire. Una aguja en el pecho. Un golpe que no pide permiso. Entras hasta los tobillos y ya sientes que el cuerpo quiere salirse por la boca. Hasta las rodillas. El agua te muerde la piel como si odiara tu temperatura. Hasta la cintura. Tu respiración se rompe. Se convierte en jadeos cortos, ridículos, animales. Y ahí entiendes la verdad vergonzosa del New Jaarsdijk. Tú no decides respirar. El cuerpo intenta sobrevivir y tú solo lo acompañas. Oigo gritos alrededor. No son gritos de fiesta. Son gritos de ¿por qué hice esto? Son carcajadas histéricas, esos ataques de risa que aparecen cuando el sistema nervioso no sabe si llorar o correr. Miro la cara de Bruno, y la máscara se le cae por una fracción de segundo. Sus ojos se agrandan, su boca se abre para aspirar, y el agua le roba el ritmo. Su tobillo malo no ayuda. Pisa raro, se inclina, y justo cuando su show está a punto de convertirse en caída, lo agarro del antebrazo. No por amistad, por instinto, por esa regla que Nur repitió como si fuera un rezo. Nunca solo. Él me mira con una mezcla venenosa, vergüenza y rabia. «Suéltame», intenta decir, pero lo que sale es un jadeo. «Respira», le escupo yo, como si pudiera darle órdenes a su cuerpo. «Corto y fuera». Bruno intenta enderezarse. Yo lo sostengo un segundo más. El agua ya me quema de frío, como si el hielo fuera líquido. Mis muslos duelen, los dedos se me vuelven torpes, y la cámara es un pensamiento lejano. En este punto, el objetivo es una broma. El protagonista es el frío. Nos damos media vuelta. Unos vuelven más adentro para el plano, para la foto, para el grito. Otros ya salen. Es una coreografía moderna que ya está ensayada. Entrar, chocar, gritar, salir. Y cuando pongo un pie fuera, pasa lo que nadie te describe bien. El frío no termina. Cambia de forma. El aire se te pega a la piel mojada como papel de lija helado. El viento te golpea y te deja una sensación de vidrio quebrándose por dentro. Los dientes empiezan a chocar solos, sin pedir permiso, como si tu mandíbula tuviera vida propia. La playa se vuelve un mercado de supervivencia. Mantas térmicas plateadas que crujen como envoltorios gigantes. Voluntarios ofreciendo bebidas calientes. Gente abrazándose con fuerza, no por amor, sino por calor. Un grupo cantando el himno, desafinado, con lágrimas que no saben si son emoción o simplemente viento. Y, por todas partes, ese naranja imposible. Gorros naranjas como pequeñas llamas sobre cabezas temblorosas. Ahí es donde entiendes cómo se celebra hoy, de verdad. No es solo en Salto. Es todo el ritual alrededor, como si el país entero hubiera construido una maquinaria para transformar un acto estúpido en una historia compartida. La música alta para tapar la parte en la que dudas. El presentador gritando para que no escuches tu propia respiración rota. Las carpas de calentamiento para que el cuerpo no se quede atrapado en el shock. Los equipos médicos listos, discretos, como guardianes de un límite. La sopa caliente. Esa sopa espesa que huele a casa y a invierno. Como premio inmediato, como «ya está, ya pasó». La foto con la gorra naranja como certificado social. «Lo hice, soy de los tuyos». Y lo más extraño, la gente se felicita como si hubiera ganado una guerra. En realidad, han ganado 30 segundos contra su instinto. Pero eso, para muchos, ya vale como victoria. Yo estoy temblando tanto que me cuesta caminar. Busco a Nur con la mirada. La veo repartiendo órdenes sin gritar, moviéndose entre cuerpos pálidos,
comprobando que el temblor normal no se convierte en temblor peligroso. Me ve. Hace un gesto rápido con la cabeza. Bien, estás vivo. Luego mira a Bruno, y su gesto cambia. Cuídalo. Bruno se aparta de mí apenas pisa arena. Se envuelve en una manta térmica con rabia, como si la manta fuera una humillación. Su operador ya le pone la cámara delante otra vez. ¡Sonríe!, le dice el operador, urgente. Bruno intenta. Le sale una sonrisa torcida, casi dolorosa. Yo podría aprovechar ese momento. Podría grabarlo vulnerable. Podría narrar, el rey del viral también tiembla. Sería venganza perfecta, sería clic fácil, y justo ahí siento algo que me da asco, mi propia tentación. Porque el New Yarsdoik, además de ser un choque con el agua, es un choque con tu lado feo, con el impulso de convertirlo todo en contenido, con la necesidad de ganar incluso cuando no hay necesidad. Miro mi reloj otra vez. El tiempo está en rojo. Las horas que me quedan para montar esto son un pasillo estrecho y oscuro. Entonces ocurre un pequeño milagro moderno. Un voluntario me pone en la mano un vaso caliente. Huele a chocolate y a algo más. Canela, quizás. Mis dedos apenas pueden sostenerlo. El calor quema, pero es una quemadura buena, una quemadura que te devuelve a tu cuerpo. «Primera vez, ¿eh?», me dice el voluntario, en inglés, con una sonrisa amplia. Yo intento hablar y me sale la voz quebrada. «Sí y no», balbuceo. Él se ríe y me señala alrededor. «Míralos, esto es el año nuevo aquí. No fuegos artificiales solo. Esto, gente haciendo una tontería juntos para sentirse valientes». Una tontería juntos. Esa frase es el resumen perfecto del presente. Hoy, el New Yarsdoik no es un secreto de amigos ni un gesto íntimo. Es un evento replicado. En muchas playas, en muchos pueblos, en muchos lugares donde hay agua fría y ganas de pertenecer. Hay ediciones pequeñas donde se conocen todos y se ríen de sus propios gritos. Hay ediciones gigantes donde la marea naranja parece un ejército. Hay gente que llega disfrazada, trajes ridículos, capas, pelucas, porque el humor también es armadura. Hay familias enteras que lo hacen como tradición, como si fuera nuestro momento del año. Hay turistas que lo hacen por la historia que podrán contar después. Hay atletas que lo hacen como entrenamiento mental. Hay gente que lo hace por una causa, por una recaudación, por una promesa personal. Y lo más inquietante, hay gente que lo hace porque no sabe decir que no cuando todos dicen que sí. Ahí vuelvo a ver al niño de antes, el de la gorra demasiado grande. Sale del agua con los labios morados, pero con ojos encendidos. Su madre lo envuelve en una toalla y le besa la cabeza como si hubiera vuelto de una expedición. Él levanta el pulgar y sonríe. La madre no lo regaña. Le dice algo al oído, y el niño asiente con una seriedad absurda para su edad. Ese es el presente del New Yarsdoik, una mezcla de juego y rito, de riesgo controlado y espectáculo. Y de pronto, mi rivalidad con Bruno parece pequeña, hasta que Bruno vuelve a empujarla hacia el centro. Porque lo veo caminar, cojeando, hacia un lugar con menos gente, donde su equipo monta un plano íntimo. Él mira a cámara, respira hondo, y empieza su discurso perfecto. Hoy voy a revelar algo. Esa palabra otra vez. Revelar. Como si la historia fuera una caja fuerte que solo él puede abrir. Yo aprieto los dientes. El temblor no ayuda, pero la rabia calienta. Me acerco a Nur, que está revisando a una chica pálida. Cuando termina, Nur me mira, y sin preguntarme nada, dice: «¿Tienes menos de... ¿cuánto?» «Unas horas», respondo, y me odio por lo patético que suena. Nur asiente. «Entonces deja de perseguirlo y cuenta lo que has visto. Hoy, aquí, la tradición funciona porque está sostenida por cosas invisibles. Voluntarios, reglas, logística, gente que limpia, gente que cuida. Y porque, aunque parezca una broma, el cuerpo no es una broma. Si haces que el espectador sienta el golpe del agua, ya ganaste la mitad». Yo trago saliva, y miro el silbato que ella lleva colgando. «¿Me dejas grabarlo?», pregunto. Nur me estudia, me mide como si fuera un paciente. «Sí», dice al fin. «Pero si lo conviertes en misterio familiar, te lo quito». Lo juro. Ella sostiene el silbato entre los dedos, cerca de mi cámara. El metal está gastado. La cuerda está remendada. No es bonito, es real. «Mi abuelo lo usaba para una cosa», dice Nur sin mirar a cámara, como si hablara con el viento. «Para llamar a la gente de vuelta. Porque cuando entras, el frío te vuelve tonto». Y él decía: «Un silbato es más fuerte que el orgullo». Yo grabo. Y en mi cabeza ya suena la narración. No como un documental,
como una confesión. Me aparto, busco un lugar menos ruidoso, me envuelvo en una manta y abro el portátil con manos temblorosas. El trackpad se me resbala. La tarjeta de memoria no entra a la primera. Me entra pánico, no por el mar, sino por lo técnico, por lo estúpido, que el video muera por un conector. Inserto la tarjeta. El ordenador tarda. Se queda pensando un segundo demasiado largo. Mi corazón se hunde. Y entonces aparece. Archivos, clips, sonido, el caos guardado en bits. Respiro como si hubiera salido del agua otra vez. Empiezo a montar ahí mismo, en una mesa plegable, con el mar de fondo y el ruido de cientos de personas gritando ¡Feliz año!, de una forma que suena a ¡Sobreviví! Mis dedos siguen torpes, así que cometo errores. Corto mal, rehago, me enfado, vuelvo a cortar. Y, mientras monto, veo el presente en pedazos. Un grupo de amigos chocando vasos calientes y comparando quién gritó más. Un hombre mayor entrando lento, sin correr, como si fuera una ceremonia privada en medio del circo. Una chica que sale llorando, no de tristeza, de liberación. Un voluntario recogiendo ropa mojada y formando montones como si ordenara una batalla. Noor sujetando el brazo de alguien, hablándole al oído, devolviéndolo a la calma. El niño con la gorra grande saltando de alegría como si hubiera vencido a un dragón. Y entonces, como un cuchillo, aparece en mis clips Bruno, cojeando, sonriendo a cámara, diciendo «Revelación». Su dron pasando como un insecto por encima de las cabezas. La rivalidad vuelve a encenderse. Yo podría centrar el vídeo en él, en la competencia. Eso engancha, eso vende. Pero mi historia, la que prometí contar sin robar, va por otro lado. El rito, la promesa, el respeto, el peligro real. Y entonces llega el último giro, el que casi me arruina la mañana. Me quedo sin batería. No del portátil, de mi móvil, el que comparte internet para subir el vídeo. Lo miro, incrédulo, como si el número de porcentaje me estuviera insultando. Lo conecto a una powerbank. La powerbank también está casi muerta. Me dan ganas de gritar. El mar ya no está dentro de mí, pero el pánico sí. Miro el reloj. El mediodía se acerca como una pared. Ahí es donde la historia me obliga a tomar una decisión que no es técnica, es moral. ¿Corro por Wi-Fi como una rata y subo lo que sea? ¿O me arriesgo a perder el patrocinio por intentar que la historia salga bien? Mientras mi cabeza gira, oigo un alboroto cerca del agua. Gente gritando, esta vez distinto. No, ¡qué divertido! Más agudo, más rápido. Levanto la vista. Bruno está en la orilla otra vez. Su equipo lo está empujando a hacer una segunda toma, a entrar un poquito más para el plano heroico. Él duda. Y esa duda dura medio segundo. Luego mira a cámara y asiente, como si la cámara fuera su amo. Noor también lo ve. Sale disparada. Yo cierro el portátil, sin pensarlo. Corro hacia ellos, manta volando detrás como capa ridícula. El tobillo de Bruno pisa mal. Entra al agua. El shock lo golpea. Se inclina, pierde estabilidad. Su operador sigue grabando. Noor grita una orden. La gente se aparta. Yo llego y veo lo que nadie quiere ver en un evento festivo. Cuando el show se convierte en emergencia. Bruno intenta salir, pero su pierna no responde como debería. Su cara pierde color. Los ojos, esos ojos entrenados para la energía, se llenan de algo crudo, miedo auténtico. Y ahí, en el segundo más grotesco y más humano del día, Bruno me mira. Ya no hay competencia en esa mirada. Hay una pregunta muda. ¿Me ayudas o me dejas caer? Yo lo agarro del brazo otra vez, fuerte. Noor lo sostiene por el otro lado. Entre los tres lo sacamos en 2 pasos rápidos, cortos, sin épica, solo eficacia. Bruno tose, respira, tiembla. Noor le suelta una frase que no le gusta. Lo sé por cómo él baja la mirada. Se acabó, dice Noor. Hoy no haces más tomas. Hoy no eres un héroe. Hoy eres un cuerpo. El operador protesta. Bruno levanta una mano. Lo calla. Bruno me mira. Sus labios tiemblan, no sé si por frío o por orgullo herido. Gracias, dice, apenas audible. Yo podría disfrutarlo. Podría saborear el gracias como victoria. Pero el asco vuelve. El asco de sentir placer por la caída ajena. No me lo debes a mí, le digo. Se lo debes al mar. Y a la gente que evita que esto acabe mal. Bruno traga saliva. Y por primera vez, su máscara se rompe del todo. Mi padre hacía esto, confiesa rápido, como si le quemara decirlo. Antes de morir me dijo que lo hiciera una vez, que el año, no sé,
que el año se siente distinto después. Yo quería hacerlo perfecto, quería que se viera perfecto. Nur lo mira con una dureza que ahora tiene compasión dentro. Lo perfecto no existe en agua fría, dice. Lo seguro sí. Bruno asiente, y en ese asentimiento hay derrota, pero también alivio. Yo vuelvo corriendo a mi mesa. El reloj me persigue. Abro el portátil, retomo el montaje con el corazón todavía golpeando. Y de repente lo entiendo. Mi final no es ganarle. Mi final es mostrar lo que él casi olvida. Que esto no es un filtro. Encuentro una toma donde se ve el instante exacto. Bruno entrando por segunda vez, el tobillo fallando, Nur corriendo, mis manos agarrándolo. Un momento real, sin guión. Me tiembla el dedo al ponerlo en la línea de tiempo. Porque es poderoso, porque es peligroso, porque podría humillarlo. Entonces hago algo que no esperaba de mí mismo. Recorto el plano para que no sea Bruno cae. Lo convierto en Nur actúa, en la regla funciona, en nunca solo. Pongo encima, en mi voz, la frase del silbato. Un silbato es más fuerte que el orgullo. Y de pronto, todo encaja. El origen como promesa, los héroes como gente común, el presente como ritual masivo sostenido por manos invisibles. Me falta internet, me falta batería, me falta tiempo. Levanto la cabeza, veo un puesto con un cartel de Wi-Fi para prensa y organizadores. Corro, pido acceso con una sonrisa desesperada. Me miran, dudan. Les enseño el chaleco de prensa que me prestaron en la carpa, la gorra naranja, la cara de no duermo desde ayer. Una mujer me da un código como quien te entrega un salvavidas. Vuelvo, exporto. El ordenador suena como si fuera a despegar. La barra de progreso avanza lentamente, cruelmente. Cada porcentaje es una moneda más del tiempo que no tengo. Miro el reloj una última vez. Casi mediodía. Termina. Subo el archivo. La subida va lenta. Quiero golpear la mesa. Quiero gritarle al aire. Quiero meter el router en una sopa caliente para que funcione por miedo. Y justo cuando el porcentaje llega al final, mi móvil vibra con una notificación. Bruno ha publicado. Mi estómago cae. Abro. Veo su miniatura. Él en el agua. Cara de esfuerzo. Título dramático. Clickbait perfecto. Me tiembla la mano. Luego llega mi subida. Publico. Pongo el título. No busco gancho barato. Busco verdad. El choque, la promesa, el silbato, el nunca solo. Le doy a publicar. Y el segundo después, el cuerpo por fin recuerda que está vivo y que necesita aire. Respiro profundo. La playa sigue rugiendo detrás. La gente sigue abrazándose, riéndose, temblando, corriendo hacia el calor. Me quedo un momento mirando el mar, ya desde lejos, como si fuera otro planeta. Negro, brillante, indiferente. Y entiendo que el New Year's Day se celebra hoy como se celebran muchas cosas humanas. Tomando algo que da miedo, poniéndole música, poniéndole un color, poniéndole una sopa caliente al final. Y llamándolo tradición, para que no duela tanto admitir lo que realmente es. Es un pacto que miles firman con el cuerpo cada 1 de enero. Empiezo el año haciendo algo que me recuerda que no controlo todo, pero sí puedo salir. A unos metros veo a Bruno sentado, envuelto en una manta, sin cámara delante por primera vez en horas. Me mira, no sonríe, solo asiente, como quien reconoce que el mar no elige ganadores, solo cobra. Y en ese instante, con la gorra naranja todavía húmeda pegada a mi frente, siento una sensación incómoda pero limpia. No gané por ser más valiente. Gané por no convertir el miedo en una broma. El viento vuelve a soplar, como si quisiera borrar las huellas en la arena. ¿Y el mar se queda ahí? Esperando el próximo año, como si ya supiera que volveremos a ofrecerle el mismo trato.